Libertador Hotel Buenos Aires, un oasis en plena City porteña. Bienvenidos a una nueva edición de Vivir Viajando. Hoy no vamos a irnos a ningún destino lejano, porque esta vez descubrimos la magia de la hermosa ciudad de Buenos Aires. Subiremos al icónico obelisco para descubrir desde su mirador unas vistas increíbles de la ciudad. También navegaremos en catamarán por el Río de la Plata, conoceremos la historia del Jardín Botánico y vamos a recorrer rincones llenos de cultura, emoción y vida porteña. Así que no se te ocurra moverte, que el programa de hoy empieza de esta manera. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan Muy, pero muy buenos días. Llegó el momento de hacer algo distinto. Como ustedes saben, Vivir Viajando se va a muchísimos rincones, no solo de Argentina, sino del mundo. Y en esta oportunidad vamos a hacer un programa de la hermosísima ciudad de Buenos Aires. Porque seguramente muchísima gente del interior del país, tanto como los que vivimos acá, no sabemos que hay lugares hermosos para recorrer en esta ciudad. Así que con este día precioso vamos a arrancar, vamos a ir al patio andaluz, vamos a subir al obelisco, que hoy en día se puede subir con un ascensor, se inauguró hace poquito. Vamos a andar en bicicleta y les vamos a mostrar muchísimas cosas para que, si se toman vacaciones en esta hermosa ciudad que para mí es la ciudad más linda del mundo, sepan que hay mucho que hacer. ¿Arrancamos? Vamos. Como les conté en este programa, vamos a recorrer algunos lugares de nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires. Argentina se encuentra entre los países más visitados de Sudamérica y a su vez, Buenos Aires cuenta con 5.5 millones de visitas al año. Es una ciudad popular y se encuentra entre los 20 destinos preferidos en todo el mundo. Los lugares turísticos más importantes se encuentran en el casco histórico de la ciudad, sector formado prácticamente por los barrios de Montserrat y San Telmo, que algunos lugares de esos vamos a estar visitando. La capital de nuestro país es una de las ciudades más importantes de América Latina, con más de 3 millones de habitantes dentro de la ciudad y más de 15 millones si contamos toda su área metropolitana. Ubicada a orilla del Río de la Plata, Buenos Aires combina arquitectura europea, identidad latina y una energía que se siente en cada barrio. Fue fundada definitivamente en 1580 por Juan de Garay y desde entonces se convirtió en la puerta de entrada de millones de inmigrantes que ayudaron a moldear la cultura. Acá nacieron tradiciones que hoy representan al país en el mundo. El tango, los cafés históricos, las librerías abiertas hasta la madrugada y esa costumbre tan porteña de vivir la calle como una extensión de casa. No por nada la llaman la París de Sudamérica. Buenos Aires está llena de números que sorprenden. Por ejemplo, su avenida más famosa, la avenida 9 de Julio, es considerada una de las más anchas del mundo, con hasta 140 metros en algunos tramos. En pleno corazón de la ciudad se levanta el obelisco, inaugurado en 1936 y convertido en el gran punto de encuentro de celebraciones, protestas y momentos históricos del país. Pero Buenos Aires también tiene una fuerte relación con la cultura. Alberga una de las redes de teatros más grandes de Latinoamérica, con íconos como el Teatro Colón, considerado uno de los mejores teatros líricos del mundo por su acústica. Y hay un dato que muchos no conocen. La ciudad tiene más de 300 librerías, una de las concentraciones más altas del planeta, porque en Buenos Aires el arte, la historia y la vida cotidiana conviven en la misma vereda. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Y lo primero que vamos a hacer es emprender viaje hacia el Rosedal para visitar el patio andaluz, un lugar escondido pero que impresiona a la hora de visitarlo. Y por eso nos vamos a hablar con Mariano, que es uno de nuestros guías en este recorrido, para que nos cuente algunas cositas interesantes de este lugar. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera. Como en todas ciudades del universo, como en todos lados, nos gusta hablar con una persona que nos vaya explicando un poquito. Estamos con Mariano, venido acá en el patio andaluz. Y yo te digo la verdad, Mariano, sabes que vivo acá y nunca entré al patio andaluz. Corrí por afuera, por el Rosedal, lo que hacemos todos. Nunca entré. La verdad me venía acompaña
Porque el turista y los propios porteños deberían venir acá a relajarse, a conocer, a caminar un poquito la historia. Bueno, primero estamos hablando de uno de los espacios verdes más grandes del mundo, Terrible. diseñado, pensado específicamente, pero eso fue un terreno muy ligado a nuestra historia, tierra de Juan Manuel de Rosas. Para que te des una idea, Rosas vivía ahí enfrente. Terrible. Con Acuario. Y nadie Teníamos sabe un eso. caserón. Muy poca gente No, pero sabe no hay eso. placa, no hay nada, Ni nada. absolutamente nada. Rosas vivía acá. Donde estaba la cama de Rosas, Horrible. está el monumento a Sarmiento. Estamos hablando de dos enemigos. Sí, sí, sí. Y el propio Sarmiento es el que tiene la idea de crear un parque, primero en el mismo lugar, en el mismo sitio, en la esquina de Libertador y Sarmiento. Arma la escuela militar, lega la escuela naval. Finalmente, en 1899, se tira abajo la residencia de Rosas. Por eso te digo que no queda presencia de nada, hay una montaña muy chiquitita Claro, claro. de ladrillo. Pero la idea que tiene Sarmiento, más allá de desvincular a este sector del pasado rosista, de ese papel histórico, es el Central Camp. Y hay que pensar que todo se hizo de cero. O sea, todo lo que vos ves acá, eso ha traído el esto por azul esto, el rasque pero rasque, Sí, estamos viendo. absolutamente todo. En el momento de, yo te diría, de mayor cantidad de trabajo y de actividad, podemos operar 370 obreros. Otra razón para venir son los sectores, también Sí. marcados. Nosotros le decimos los bosques de Calar, o los lagos de Calar. Tal cual. Es popularmente así. Pero en realidad estamos dentro del Parque 3 de Febrero. Todos en Parque. Pero es verdad, hay mucha gente, yo te levanto la mano, que no sabemos que es el Parque 3 de Febrero. Todos le decimos o el Rosedal Claro. o sí, los bosques de Palermo. Sí, bueno, tal cual como vos decís, dentro de este sector tenemos Rosedal, Bien. Patio Andaluz y los lagos. También. Esto es espectacular. Para toda aquella persona que quiera conocer la historia. ¿Cuánta gente sabe, como te pregunté recién, que Rosas vivía acá? Acá. Nada. No, muy poco. Muy poco. Lamentablemente muy poco. Toda la gente le gusta la historia, este lugar es espectacular y aparte para, como dijiste, para deleitarse con esta belleza, está muy la ciudad de Buenos Aires. ¿Algo más que quieras agregar? Un condimento, algo que digas, esto lo tiene que saber. Bueno, hay un dato que me parece muy interesante. Para hacer el patio en la MIN, si bien todos los elementos los trajeron en España, Sí. hay algunas frases que acá de disponibilidad. Fíjate el respeto por una ciudad hispanoamericana, Alguna frase, sí. a la caballerosa y opulenta ciudad de Buenos Aires, que está Opulenta. ubicada la ciudad. Sí, sí. Es una ciudad, se responde a una gran metrópoli, no una gran aldea. Mariano, ¿qué año se terminó de construir el patio andaluz? Me imagino que después hubo reformas y demás, pero contame un poquito los años para tener un poquito la idea. Bueno, el proyecto es del año 23. y 23. Sí. Las versiones, porque hay varias versiones. Es en realidad el Estado, el intendente de ese momento, le encarga a Forestier, que era un paisajista, Sí. tener un sector dedicado a España. Fíjate, es muy interesante eso, porque todos fuimos sin pasado, una ciudad colonial, panamericana, fuimos en Recoba, tuvimos que la Plaza de Toro, todo se tiró abajo. La aduana de Taylor, todo se tiró abajo. Bien. Y acá se hizo el proceso contrario. En vez de levantar una edificación más afrancesada, se optó por tirar algo que había acá, entre el pabellón de los labios. Después les recomiendo buscar alguna. Yo tengo alguna ahí en la cartera. Sí, sí. Acá está el pabellón de los lados, es una producción espectacular. Eso se tira abajo, no queda nada esquecido y ahí se levanta. Tardó varios años, ¿no? El proceso va desde el año 26 hasta 1929. Así que en el 99 ya está terminado Patio Andaluz. Esto es un lugar muy cuidado, vemos que está muy cuidado, obviamente. Bueno, la gente también aporta su granito de arena para conservar esto, ¿no? Bueno, Es interesante eso. y la reforma. La reformada entre enero y Bien. octubre. Acá tenemos un montón de ladrillos, mayólicas abandonadas, deterioradas, sin guías, las contrafuncionadas. Bueno, ahora está todo perfecto. Está ahí. Bueno, entonces, Mario, invita a la gente, por favor, que los que vivimos acá y los que no, que se den una vueltita por el patio andaluz, que la van a pasar barro y aparte van a estar en total calma. En plena ciudad de Buenos Eso Aires, mismo pero te iba a decir. total calma. Yo te dejo con la cámara, Eso te Mariano. iba a decir. Me voy a dar una vueltita, ¿eh? Sarmiento de aquel lado, el centro o una parte muy cercana al centro, el barrio de Palermo, y acá uno encuentra una paz absoluta. Así que les recomendamos venir sí o sí, casi como una obligación para que conozcan su patrimonio y gran parte de la historia del barrio de Alcalá. Trate bastante mal.
No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te... En el corazón del Parque 3 de Febrero late una joya centenaria, el Patio Andaluz. La ciudad de Buenos Aires acaba de completar la obra de conservación y restauración de este emblema patrimonial del Rosedal de Palermo, construido hace 96 años con materiales que llegaron de barcos de España. Se trata de la primera restauración de importancia que se realiza desde el 2008 para devolverle el brillo a uno de los espacios más visitados del parque, que forma parte de la historia porteña. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo... Construido en 1929, el Patio Andaluz es un jardín histórico que conserva azulejos sevillanos con representaciones de episodio de Quijote, la obra maestra de Cervantes, y escena de la vida española clásica, juergas, duelo entre caballeros antiguos y el trabajo alfareros, entre otras. En la fuente principal, ubicada en el centro del patio, se puede leer la dedicatoria que acompañó a comienzos del siglo pasado el obsequio de Sevilla. A la caballerosa y opulenta ciudad de Buenos Aires, en testimonio de comunicación espiritual, Sevilla ofrece esta muestra de la industria de Triana, el barrio de los laboriosos alfareros y los intrépidos navegantes. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente... Según señalan las crónicas de la época, en marzo de 1926 arribó al puerto de Buenos Aires el buque Montgenebre, cargado con el primer envío de materiales destinado a la construcción del patio. Eran 40 bultos con un peso total de 2.149 kilos, que contenían columnas y herraje de la futura glorieta, mientras que azulejos y mosaicos llegarían más tarde. Y yo simplemente te vi. Todo lo que vi. Este jardín abrió sus puertas en 1914 dentro de los bosques de Palermo y desde entonces se convirtió en un verdadero clásico porteño. Acá florecen más de 18.000 rosas, pertenecientes a cientos de especies distintas que llegan de diferentes partes del mundo. Pero el Rosedal no solo flores, también tiene puentes de estilo europeo, senderos arbolados, un lago que acompaña todo el recorrido y hasta un patio con esculturas de escritores y poetas que marcaron la historia de la literatura. Y ahora vamos a hacer un poquito de actividad física. Nos subimos a uno de los botes para recorrer el lago de Palermo, un lugar emblemático en la hermosísima ciudad de Buenos Aires. Margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. Aprovechando que estamos acá en el Rosedal, vamos a dar una vueltita en un bote. Esto sí no lo hice en mi vida. El día está espectacular. Vamos a pedir el que tiene techito para que no nos mate el sol. Y seguimos charlando en el bote. ¿Les parece? Vamos. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Los lagos de Palermo ofrecen una de esas experiencias simples, pero que terminan siendo inolvidables. Subirse a uno de estos botes a remo es cambiar completamente la perspectiva de la ciudad. De golpe, el ruido del tránsito queda lejos, los edificios desaparecen entre los árboles, mientras avanzas entre reflejos, aves y mucho verde. Cuesta creer que estamos en medio de una de las capitales más grandes de Sudamérica. Es un paseo tranquilo, romántico, familiar y muy porteño. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi. Estamos remando arduamente acá en el Rosedal. La primera vez en mi vida que hago esto, está bueno, chicos, los fines de semana explota de gente. Hoy está tranquilo, estamos en la semana, pero a la vista. El lago, rodeado de la Avenida Libertador, Sarmiento, Figueroa Alcorta, la verdad está espectacular. Queda súper recomendado venir al Botánico. Queda súper recomendado venir al Rosedal y hacer esta actividad. Nunca está más. Uno hace ejercicio, la pasa bien y disfruta de la naturaleza en la ciudad de Buenos Aires. Así que seguimos. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Y yo... Hay algo que pocos saben sobre este paseo, y es que aunque hoy parecen completamente naturales, los lagos de Palermo fueron diseñados por el hombre hace más de 100 años como parte de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la ciudad.
La idea era transformar una zona que originalmente tenía bañados y terrenos inundables en un gran parque público inspirado en los jardines europeos, y lo lograron. Tanto que todavía hoy muchos visitantes creen que estos espejos de agua estuvieron siempre acá. Y hay otro detalle curioso: dependiendo de la hora del día, el paisaje cambia por completo. A la mañana, con menos gente y el agua planchada, el lago funciona casi como un espejo gigante que refleja los árboles y el cielo porteño, una postal que muy pocos llegan a ver. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. Pero este paseo también tiene sus pequeñas historias urbanas. Mientras remas por los lagos, quizás no lo notes, pero debajo de esta calma hay un complejo sistema hidráulico que mantiene el nivel del agua y permite que todo funcione durante todo el año. Y hay un dato que llama la atención: cada fin de semana miles de porteños y turistas pasan por esta zona, convirtiendo los lagos en uno de los puntos recreativos más visitados de la ciudad. Sin embargo, una vez que estás arriba del bote pasa algo raro. Buenos Aires parece desaparecer. Los edificios quedan ocultos entre los árboles, el sonido de la ciudad baja y por un rato cuesta creer que estamos a minutos del obelisco. Ese quizás sea el verdadero secreto de este lugar. No está lejos de la ciudad, pero logra hacerse sentir completamente afuera. Vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Y antes de terminar este paseo, vamos a charlar con Joaquín para que nos cuente un poquito más sobre esta aventura. Te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Ahora sí, nos bajamos del bote, Joaquín querido. ¿Cómo andamos? ¿Los piloté bien? Bien, Bien, estoy para manejar Bien, cosas más grandes. Joaquín, decime, ¿horarios? Y horarios tenemos, ahora en verano manejamos de 10:30 hasta 7:30, más o menos, 7. Bien, ¿precios te acordás más o menos? Sí, hasta 4 personas, así con techito, chicos, tenemos 19.000 a media hora. Si no la hora, 30.000. Bien, fin de semana hay mucha más gente, obviamente, Sí, con obvio. cuidado. Pero es lindo, es tranquilo. Y el calor, aparte, los gansos, los pueden alimentar. ¿Se puede alimentar? Sí, obvio. ¿Se compra acá qué le damos a Acá comer? no. Maíz. Maíz, ¿qué le damos a comer a un ganso? Pregunto yo. Hay que darle de comer al ganso. Bueno, yo me voy a comprar algo de tomar. Joaquín, bueno, poco más. Invita a la gente, por favor, de toda Argentina que cuando venga acá. Sí, obvio. A las chicos. actividades. Yo voy yendo, ¿eh? Dale, los invitamos acá, chicos, del lado de Palermo. Estamos ahí en Avenida Infanta Isabel. Tenemos los botes de 2 personas, 6, 8, 4 con o sin techo. Como prefieran, chicos. Los esperamos. Vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar. Dejamos el Rosedal y nos vamos a visitar otro parque emblemático de la ciudad, que es el Jardín Botánico. ¿Saben? Estábamos de pasada y nos encontramos con el Botánico y dijimos entremos y le mostremos a la gente un lugar clave para venir a disfrutar y conectarse con la naturaleza. El Jardín Botánico, en pleno corazón de Palermo. No me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra. Para entender este lugar hay que viajar más de 120 años en el tiempo. La historia del Jardín Botánico comienza a fines del siglo XIX, cuando Buenos Aires estaba creciendo a una velocidad impresionante y necesitaba algo más de edificios y avenidas. Necesitaba espacios para respirar. Fue entonces cuando el paisajista francés Carlos Thys, una figura clave en la transformación urbana de la ciudad, imaginó este espacio no solo como un parque, sino como un museo vivo de la naturaleza. El proyecto empezó a tomar forma en 1892 y finalmente abrió sus puertas al público en 1898. La idea era reunir especies vegetales de distintas partes del mundo para estudiarlas, conservarlas y al mismo tiempo acercarlas a la gente. Y hay un dato muy interesante. Muchas de las plantas y árboles que hoy vemos acá fueron seleccionadas personalmente por Thys y algunos de esos ejemplares centenarios siguen creciendo exactamente en el mismo lugar donde fueron plantados hace más de un siglo. Tienes sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Caminar por el Jardín Botánico no solamente ver plantas, es recorrer más de un siglo de historia viva. Acá conviven más de 5.000 especies de árboles, flores y plantas
organizadas en distintos sectores según su origen y características. Hay ejemplares centenarios, especies exóticas y árboles que llegaron a Buenos Aires cuando esta ciudad todavía estaba en plena expansión. Pero además de la naturaleza, este lugar guarda arte e historia. Entre los senderos aparecen esculturas, fuentes, invernadero de hierro y vidrio de estilo europeo, algunos con más de 100 años de antigüedad. Y hay un detalle que muchos porteños conocen bien. Además de plantas, el jardín también es hogar de decenas de gatos que desde hace años forman parte del paisaje cotidiano. Y ahora nos encontramos en el Jardín de las Mariposas y por eso voy a charlar con Tomás, que trabaja en el parque, para que me cuente algunas cositas interesantes. Seguimos recorrido en la hermosísima ciudad de Buenos Aires. Nos vinimos al Botánico. ¿Quién no conoce el Botánico, aunque sea de nombre? En mi caso, hace muchos años no entraba. Muy, pero muy cuidado. En este preciso momento estamos en el Jardín para Mariposas, pero vamos a hablar con el amigo Tomás. ¿Cómo andás? Especialista del botánico, ¿te puedo decir? Bueno, ahí aprendiendo, sí, siempre. Siempre tiene uno cosas para aprender todo el tiempo. Muy bien, llegamos al botánico y vos nos dijiste un lugar característico. Este lugar es el Jardín para Mariposas. Contame dónde estamos, qué es este lugar y por qué la gente tendría que venir a conocer el botánico. Dale. Bueno, a mí me fascina este lugar. Es un lugar que tiene un montón de plantas nativas que sirven de hospederas para diferentes mariposas, sirven de alimento para mariposas que son nativas, ¿sí? Las mariposas a veces son muy específicas, depende de la especie, y necesitan sí o sí tener una planta de la que se van a alimentar. Si esa plantita no está, la mariposa no está tampoco. Mientras hablo con Tomás vemos las mariposas ahí, mirá, girando. Tenemos una perezosa, hay también bastante mariposa borde de oro, que es esa negra que está volando, que tiene el borde de color amarillo. Sí. Escuchame una cosa, Tomás, la entrada al botánico es gratuita. Sí. Horarios. Horario, bueno, día de semana, estamos abiertos de martes a viernes, ¿sí? De 8:30 de la mañana hasta 6:30 de la tarde. Y los fines de semana abrimos a partir de las 9:30, ¿sí? De 9:30 a 6:30. Está muy bien cuidado este lugar, Sí, muy bien conservado, van restaurando cosas. Sí. Tenemos un área particular que es el área de jardinería, que se encarga del mantenimiento, del cortado de las plantas. También está el área educativa, que es del que yo formo parte, recibiendo los colegios. El área de administración y el área de ciencia y técnica, que se encarga de la conservación, sí, y de investigar diferentes especies. Vemos que hay muchos colegios y está bueno porque acá me imagino que un guía de acá les enseña todo un poquito de las plantas y demás. Sí, las visitas están diseñadas para los diferentes grados, ¿sí? Con diferentes temas que van a ver los chicos, pero siempre está bueno que se acerquen porque uno, por más que tenga una visita planeada, siempre que sale a la naturaleza a ver algo, la naturaleza te devuelve algo nuevo, algo que vos no esperabas, y descubrís algo que no pensabas que iba a estar ahí y de repente te sorprende. Vamos a aclarar un par de cositas. Todo lo que se trae se devuelve, nada de tirar basura, por el amor de Dios. Por favor. Vos tenés cara, Tomás, de que sabés muchos datos. Quiero que me cuentes algún dato de este lugar que nadie sabe, o que muy poca gente debe saber. ¿Tenés algo para decirme? Bueno, me encanta... Tiene cara de que lo sabe todo, Tomás. Esta propuesta, bueno, muchas gracias. Algo que a mí me parece muy interesante es que mucha gente capaz no sabe, Carlos Thais, que es el fundador de este lugar, sí. Él es francés, en realidad, ¿sí? Es una persona que vino acá ya con muchos trabajos atrás, ¿sí? De paisajismo, y llegó cuando yo tenía más de 40 años. Bien. Llegó acá, se postuló para el puesto de director de parques y paseos de la ciudad, lo ganó y se puso a trabajar acá. Lo curioso es que ese edificio central que ven cuando entran todos era la casa de él. La casa de él, era donde vivía él. Muy bien. Sí, ahí vivía, tiene la cocina, tenía los dormitorios. Ahora que es un museo o es algo que yo no tengo ni idea. Exacto, la parte de abajo Sí. es un centro de interpretación. Ahí va, perfecto. Donde los invitamos a que cuando vengan, lo primero que hagan es entrar al centro de interpretación. Y después la parte de arriba ya son oficinas donde estamos trabajando, la gente que está acá, ¿sí? Los trabajadores. Las casas de los fundadores eran casas grandes, ¿no? Eran enormes. ¿Esto era el jardín de su casa, por él? Bueno, seguramente lo sentía como si fuese el jardín de su casa, seguramente. Ese edificio anteriormente eran secretarías, ¿sí? De la zona de ambiente, y después cuando él se puso a trabajar en esto, se lo dieron a él. ¿Sí? Este va a ser tu lugar para estar acá, para vivir, mientras vas a diseñar el jardín botánico. Era el momento donde había mucha expansión de la ciudad, se le daba mucha pelota a las cositas nuevas que iban saliendo. No, este lugar es espectacular. Escúchame, Tomás, invita a toda la gente. Bueno. Por favor, que te van a estar viendo de todo el país, de cada rincón.
que cuando se hagan una escapadita acá, Sí, vengan que al Jardín pase, Botánico, que pase. no solo los que del interior, la gente de Capital que quizá no entró Todo. nunca. Pasa mucho eso, pasa mucho que uno está acá en la ciudad, vive en la vorágine del día a día y no se puede tomar un tiempito, pero siempre uno tiene un tiempo el fin de semana para venir a visitar. No se queden con las ganas, vengan, disfrútenlo, si hacen alguno de los recorridos, van a aprender algo nuevo que seguramente les va a interesar un montón y se van a poder conectar un poco más con la naturaleza. Importantísimo, ¿no? Estas épocas Recontra. turbulentas, conectarse con la naturaleza. Bueno, Tomás, mil gracias y Gracias. seguimos recorriendo Buenos Aires. Sí, por favor, sí que es hermoso. El Jardín para Mariposas es el espacio donde las plantas elegidas permiten el desarrollo del ciclo completo de algunos lepidópteros en sus distintas etapas, huevo, oruga, crisálida y adulto, promoviendo así entre los visitantes el valor de la biodiversidad a través del ciclo de la vida. A diferencia de un mariposario cerrado en el que las especies permanecen dentro de un invernadero o recinto, en este sitio especial del Jardín Botánico se alimentan y reproducen a cielo abierto, atraídas por especies vegetales nectaríferas y hospedales que las ofrecen alimento y lugares adecuados para reproducirse. Realmente la ciudad que tenemos es increíble. Por eso en un ratito vamos a seguir con mucho más de Vivir Viajando desde la hermosísima ciudad de Buenos Aires. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Es momento de vivir tus vacaciones. Con Coris Asistencia al Viajero, disfruta tus días de descanso sin preocupaciones en cualquier destino del mundo. Más de 2.500 agencias y 3 millones de viajeros recomiendan nuestra asistencia médica. Contrata Coris Asistencia al Viajero con tu agencia de confianza o en coris.com.ar. Coris, en las buenas y en las malas mucho más. Libertador Hotel Buenos Aires, un oasis en plena City porteña. Arrancamos con toda la segunda parte del programa del día de hoy. Continuamos recorriendo la increíble ciudad de Buenos Aires. Si el lugar donde Buenos Aires muestra toda su intensidad es acá, en pleno centro porteño. Calles que nunca frenan, edificios históricos mezclados con oficinas, teatros, cafés tradicionales y miles de personas moviéndose a toda hora. Estamos en el corazón político, cultural y financiero de la ciudad,
Muy cerca de acá conviven lugares históricos como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Avenida Corrientes, el teatro, la gastronomía y esa energía tan particular que hace que Buenos Aires se sienta viva las 24 horas. Acá cada cuadro tiene historia, desde edificios de principios del siglo XX con clara influencia europea hasta estaciones de subte centenarias y cafés donde se discutió política, arte y fútbol durante generaciones. El obelisco, inaugurado en 1936, fue construido para celebrar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Alberto Previch, una de las figuras más importantes de la arquitectura moderna argentina. Lo increíble es el tiempo en el que fue levantado, apenas 31 días, sí, poco más de un mes para construir uno de los símbolos más reconocidos de todo el país. Con sus 67 metros y medio de altura, el obelisco no solo marca el centro geográfico de muchas historias porteñas, también se convirtió en el punto de encuentro de celebraciones deportivas, recitales, manifestaciones y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva. El monumento emblema de Buenos Aires se renovó para ofrecerte una experiencia inolvidable. Por primera vez en sus 90 años de historia, el obelisco abrió su mirador al público de forma regular. A partir del 1 de noviembre del 2025, el nuevo mirador obelisco te invita a disfrutar de una vista panorámica 360 de la ciudad. Tiene una leyenda distinta. Critican la primera fundación hecha por Pedro de Mendoza, la segunda fundación hecha por Juan de Garay, el primer izamiento de la bandera argentina en la iglesia de San Nicolás y también la declaración de Buenos Aires como capital federal del país. Al subir 8 escalones, llegarás al ascensor que te llevará en un minuto hasta el nivel 55, donde una escalera caracol de 35 peldaños te conducirá al mirador. Una vez allí, a través de 4 ventanas orientadas estratégicamente hacia los puntos cardinales, te espera una panorámica inigualable que hasta ahora solo era posible tras subir 206 escalones de una angosta escalera marinera. La experiencia dura unos 20 minutos y se contempla con una narración histórica y cultural. Y desde aquí les puedo decir que es una manera nueva y única de observar la ciudad, porque uno siempre lo ve como un monumento que está ahí, pero no piensa cómo está construido o qué se siente observar la ciudad desde su altura. Continuamos nuestro camino para dirigirnos a conocer el barrio de San Telmo. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: Estamos en San Telmo, damos una vueltita por acá, por la calle Defensa, el Paseo de la Historieta. Muchísimo turista sacándose fotos acá con Mafalda, la foto clásica. Cada vez vemos más turistas, cosa que nos gusta mucho acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a dar una vueltita por acá, este lugar que te invita a recorrer, a comer algo rico y nada, a encontrarte con la historia viva de la ciudad de Buenos Aires. Vamos. Si Buenos Aires tuviera memoria, probablemente viviría acá. Bienvenidos a San Telmo, uno de los barrios más antiguos, auténticos y con más personalidad de toda la ciudad. Sus calles empedradas, balcones de hierro, faroles antiguos y edificios de fines del siglo XIX hacen que caminar por acá sea como viajar en el tiempo. Este barrio empezó a tomar forma en la época colonial, cuando muchas de las familias más importantes de Buenos Aires vivían en esta zona muy cerca del puerto. Pero una epidemia de fiebre amarilla en 1871 cambió para siempre la historia del barrio. Muchas familias se mudaron hacia el norte de la ciudad y San Telmo empezó a reinventarse, conservando hasta hoy gran parte de esta arquitectura que lo hace único.
y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar por una... Pero San Telmo no es solo historia, también es cultura viva. Acá el tango no está en un escenario, está en la calle, en una plaza, en una vereda, en un bar histórico. En cualquier momento puede aparecer una pareja bailando y transformar una tarde común en una postal bien porteña. Muy cerca de acá está la emblemática Plaza Dorrego, uno de los puntos más tradicionales del barrio, rodeado de bares, galerías y edificios históricos donde todavía se respira el Buenos Aires de otra época. Y hay algo especial en San Telmo. No importa cuántas veces vengas, siempre encontrarás algo distinto. Un músico, una feria, una puerta antigua o una historia nueva. Perderme 1000 veces la vida para... El mercado de este lugar, inaugurado en 1897, este mercado sigue funcionando más de un siglo después, combinando puestos históricos, antigüedades, gastronomía y propuestas modernas que conviven bajo una estructura de hierro original de época. Pero hay un dato curioso: San Telmo es uno de los barrios con mayor concentración de casas chorizo y antiguos conventillos de toda la ciudad, viviendas que alguna vez alojaron a miles de inmigrantes llegados de Europa. Por eso recorrer San Telmo no es solo hacer turismo, es caminar por uno de los capítulos más auténticos de la historia porteña. No hay que jugar por una cabeza, me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al... Llegó el momento de recorrer una parte de la historia viva de la ciudad. Vamos a conocer el Museo Sajón de Granados. Con mi querer, por una cabeza. Seguimos recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Nos venimos a San Telmo, más precisamente a la calle Defensa, porque nos dijeron que hay un museo con una historia increíble, el Sajón de Granados. Antes era una casa y hoy en día funciona como un museo, así que vamos a entrar, les vamos a mostrar que cuando vengan a la ciudad de Buenos Aires hay algunos museos que tienen que visitar sí o sí para conocer la historia de esta ciudad y cómo se fue expandiendo. Entramos al Sajón de Granados, nos va a esperar Lucía y vamos a charlar con ella. Vamos. Este complejo está ubicado en lo que fuera la séptima y última manzana sur de la ciudad fundada en 1580 por Juan de Garay. No era límite sur por casualidad, sino por el hecho de que por esta manzana corría un arroyo, uno de los 3 que llevaban las aguas de los altos de la ciudad hacia el Río de la Plata. Para entender este sitio hay que viajar hasta el siglo XVIII. En esta zona corría un pequeño curso de agua natural conocido como el Tercero del Sur, uno de los arroyos que atravesaba la Buenos Aires colonial antes de ser entubados con el crecimiento urbano. Con el tiempo, este cauce fue canalizado, cubierto y prácticamente desapareció del mapa, hasta que más de 2 siglos después volvió a salir a la luz durante una restauración privada. Sí, lo que empezó como una simple remodelación terminó revelando uno de los secretos mejor guardados del subsuelo porteño. En el siglo XX, en la década de los años 1980, el actual propietario del lugar hizo un involuntario hallazgo arqueológico. Mientras intentaba recuperar esta casa de estilo italiano, cuya fachada y patios datan de la primera mitad del siglo XIX, como resultado de las excavaciones, se recuperaron bajo la casona y los edificios linderos restos de los túneles que alguna vez encauzaron el Sajón de Granados, cisternas, aljibes, utensilios, recipientes y restos de construcciones de 1700, 1740 y 1830. Las familias enterraban lo que ya no querían, así que lo que vemos acá son, la basura del siglo XIX. Sí, Una vez que bajás al subsuelo, el lugar cambia completamente. Ladrillo original, bóvedas, túneles, escaleras de época y pasillos que parecen sacados de otra ciudad. Muchas de las estructuras que vemos hoy fueron construidas entre los siglos XVIII y XIX, cuando esta zona era una de las más importantes de Buenos Aires. Y hay un dato increíble. Gran parte de lo que vemos fue restaurado a mano,
pieza por pieza, respetando técnicas originales de construcción. Era de la casa, ¿no? Del 1830, donde se almacenaba el agua de la lluvia. 30.000 litros de agua podían almacenar. Y esto también marcaba una diferencia, ¿no? Los ricos tenían aljibe, tomaban agua limpia, el resto de la gente tomaba el agua del río de la Plata. Un río contaminado, barroso. Y quizás el dato más llamativo del Zanjón de Granados es este. Durante años circularon todo tipo de teorías sobre túneles secretos de Buenos Aires, pasadizos que conectaban iglesias, casas coloniales o incluso rutas de escape. Y aunque muchas de estas historias entran en el terreno de la leyenda, recorrer este lugar hace que por momentos todo parezca posible. Porque acá abajo no hay pantallas, ni efectos especiales, ni reconstrucciones digitales. Hay paredes originales, agua, ladrillos y más de 200 años de historia esperando a ser descubierta. Era la costa del Río de la Plata. Hasta ahí llegaba el río y por ende la ciudad. A fines de 1800 se rellena gran parte del Río de la Plata y se hace Puerto Madero. Y antes de despedirnos, vamos a hablar con Lucía, que nos guió en todo este recorrido para que nos termine de contar más cosas sobre este maravilloso lugar. Bueno, estamos recorriendo el Zanjón de Granados, pero como a nosotros nos gusta que siempre un guía local nos cuente datos precisos, estamos con Lucía. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, Lucía trabaja acá, sabe mucho, ya me venía contando algunas cosas, pero quiero que le cuentes a toda la gente dónde estamos y por qué el turista, tanto porteño como nosotros que no conocíamos, y todo argentino que viene a pasear a la ciudad de Buenos Aires, tiene que venir a conocer este lugar. ¿Qué podés decirnos? Bueno, estamos en el Zanjón de Granados, estamos en el barrio de San Telmo, uno de los primeros barrios de la ciudad de Buenos Aires, así que para decirlo rápidamente, este es un lugar que nos hace viajar durante 400 años, que nos va contando las distintas etapas de la ciudad de Buenos Aires, desde su fundación oficial con Juan de Garay, pasando por las grandes familias adineradas que se asientan en esta zona, hasta los conventillos, estos inquilinatos que empiezan a albergar familias de inmigrantes que empiezan a llegar a fines del siglo XIX y que en gran parte identifican lo que es la identidad porteña y la cultura de toda esta parte de la ciudad. Lucía, ¿cómo una casa que estaba totalmente abandonada se transformó en un museo? Bueno, por obra del destino, vamos a decir, obviamente por la voluntad de alguien que decide transformarlo en un museo. Como bien decís vos, esta propiedad, después de haber sido conventillo durante 100 años, queda completamente abandonada, en un estado de destrucción calamitoso. Y 10 años más tarde, en 1985, en diciembre, don Jorge encuentra esta casa, una casa que estaba deteriorada, la idea de él era invertir, y cuando empieza a limpiar la casa, un buen día el piso cede y se descubre que debajo de esta casa había un túnel. Por supuesto que al principio nadie sabía que era eso, pero a medida que va pasando el tiempo y gracias al trabajo de los arqueólogos y la investigación histórica, se deduce que se trata de un túnel que se había hecho para entubar un arroyo y sobre el que habían construido esta mansión, primero de una familia adinerada y en segunda instancia un inquilinato. Don Jorge, frente a este descubrimiento, claro, él se da cuenta que aquí estaba encerrada la memoria de la ciudad de Buenos Aires, encerrada y enterrada. Así que encara un proyecto de restauración y de investigación que lleva entre 20 y 25 años, con la firme convicción de que había que proteger y divulgar la historia de la ciudad. Así que pone manos a la obra y después de un cuarto de siglo se abre este museo donde hacemos visitas guiadas y contamos toda la historia.
Vimos a lo largo de este recorrido, trataron de mantener muchas cosas originales, como por ejemplo a mi espalda. Se encontraron cosas que están ahí expuestos en vitrinas. Y contame un poco lo del arroyo. Antes la ciudad de Buenos Aires, como dijimos, la costa era un poquito acá nomás, pasando por el Paseo Colón. ¿Es así? Sí, la ciudad de Buenos Aires era muchísimo más chica de lo que es hoy. Sí. Tenía 15 manzanas de norte a sur, 7 u 8 de este a oeste, y estaba limitada por 3 cursos de agua. Entre paréntesis, muy habitual, los españoles fundaban ciudades rodeadas por cursos de agua. El Río de la Plata, que como vos decís estaba acá a 2 cuadras, 2 cuadras. Ahora está a 2 kilómetros. Sí. El arroyo Tercero del Sur, que es el que estamos hablando, y otro arroyo que se llamaba Tercero del Medio. O sea que hay que imaginarse a la ciudad rodeada en sus 3 lados por agua. Lo que pasa es que, claro, al principio cuando la ciudad era pequeña no había problema, el arroyo era el límite. Cuando la ciudad empieza a crecer, el arroyo empieza a quedar en el medio del paso. Una ciudad que dependía del comercio, una ciudad que dependía del puerto. Tener el arroyo en el medio del tránsito entre el puerto y el mercado era un problema económico. Y además, como no había cloacas, muchas familias lo que hacían era arrojar en las aguas del arroyo todos los desperdicios. Claro. Ni hablar mataderos, saladeros, curtiembes. Es decir, no era muy agradable el paisaje en torno al arroyo. Entonces, a medida que el tiempo empieza a pasar, las familias que tenían el nivel económico para hacerlo empiezan a entubar el arroyo y sobre el entubamiento construir sus casas. Ahora, ese entubamiento fue privado y fue parcial, no lo hizo el Estado, sino que cada familia se hacía cargo, si quería y si podía, de entubar la parte de arroyo que, pasaba por su terreno. Claro, a diferencia de ahora, antes era personal, digamos. Exacto. Ese trabajito. Qué bueno es aprender de cosas de donde uno vive, ¿no? Como dijimos, siempre está bueno tener un guía en todos los lugares que uno visite. ¿Algo más que quieras agregar, Lucía, antes de invitar a toda la gente que está viendo el programa que venga a visitar este lugar fantástico y que se va a llevar una muy linda enseñanza de, para mí, la ciudad más linda del mundo? Estoy de acuerdo con vos. Muy bien. Me parece que quizás lo interesante para resaltar es esto, ¿no? Que el encuentro fortuito de ese túnel, de esta casa y de esa historia devino en la creación de un museo que se propone como un defensor, ¿no?, de la memoria de la ciudad de Buenos Aires. Y una historia, aparte, que abunda en datos interesantes y en definitiva que explica por qué somos como somos, ¿no? Yo creo que este lugar encierra en gran parte la explicación de por qué los argentinos, si se quiere, o los porteños, si lo queremos reducir, tienen esta identidad y esta cultura. Y eso se explica en este lugar, así que es la historia de todos nosotros. Bueno, Lu, yo voy a seguir recorriendo, te voy a dejar con la cámara para que invites a todo argentino a que venga a visitar este lugar, que la verdad no se va a arrepentir y se va a llevar una enseñanza espectacular. Te dejo. Muchas gracias. Bueno, los esperamos en Defensa 755 Defensa y Chile, en la ciudad de Buenos Aires, barrio de San Telmo, todos los días de lunes a lunes. Vamos a terminar nuestro paseo por la ciudad de Buenos Aires subiendo un catamarán en Puerto Madero para tener una vista distinta de la ciudad, con música, tragos y un hermoso atardecer. Hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. Hay ciudades que impresionan desde la calle y hay ciudades que cambian por completo cuando la miras desde el agua. Y eso es exactamente lo que propone Sunset Buenos Aires. La experiencia arranca dejando atrás el ritmo de la ciudad para salir a navegar por el inmenso Río de la Plata, uno de los ríos más anchos del planeta, que en algunos sectores puede superar los 200 kilómetros de ancho. Y mientras el barco se aleja de la costa, Buenos Aires empieza a mostrarse distinta. Los edificios se convierten en siluetas, el cielo cambia de color minuto a minuto y el atardecer transforma completamente el paisaje. Como un médano de sal.
Desde el río, lugares emblemáticos como Puerto Madero, la costa norte y buena parte del skyline porteño se ven desde una perspectiva completamente distinta, una que muy pocos conocen, y hay un detalle espectacular. Como Buenos Aires está orientada hacia el este, ver caer al sol reflejado sobre los edificios y sobre las aguas del Río de la Plata genera una postal única, con tonos dorados, naranjas y violetas que van cambiando en tiempo real. Dándome la mía, si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón. Durante siglos el Río de la Plata fue la puerta de entrada de exploradores, inmigrantes y comerciantes que llegaron para construir gran parte de lo que hoy es Buenos Aires. Y hoy, siglos después, seguimos navegando en las mismas aguas, solo que con otra velocidad y otra intención. Como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo, seca como el agua. Y ahora vamos a charlar con Julio, uno de los propietarios de esta actividad, para que nos cuente algunas cositas más. En la altura, nunca tiene miedo. Nunca tiene. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Julio Mañarelli, uno de los propietarios acá de Humberto M. Los quiero invitar a que conozcan nuestra experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Ofrecemos un servicio de navegación 3 veces por semana, miércoles, viernes y sábados, donde ofrecemos una panorámica diferente de la ciudad de Buenos Aires con open bar, 2 horas de barra libre, de las cuales una es navegando aquí por el puerto de Buenos Aires y parte del Río de la Plata. Los horarios de embarque son a partir de las 17:30 horas, saliendo a navegar a las 18:30 y regresando a puerto a las 19:30. Además, aparte de estos servicios regulares que hacemos, también tenemos la propuesta de hacer eventos, donde pueden ser eventos sociales o corporativos. Así que están todos invitados para que vengan a conocer esta propuesta con buena música, buena vista de fondo y qué mejor que navegar por el Río de la Plata. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Como un médano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Y después de recorrerla, de caminar sus calles, de perderse entre la historia de San Telmo, de descubrir secretos bajo tierra en el Sanjón de Granados, de respirar entre rosas en el Rosedal de Palermo, de remar en los lagos, de caminar entre especies de todo el mundo en el Jardín Botánico Carlos Tais, de emocionarse frente al obelisco y de verla encenderse de las aguas del Río de la Plata, entendés que Buenos Aires no es solamente una ciudad. Buenos Aires es historia, es cultura, es la naturaleza, es arquitectura, pero sobre todo es emoción. En esa mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno, entre el ruido de una gran capital y esos rincones donde el tiempo parece detenerse. Y por eso, a todos los que están en cualquier rincón de Argentina y también a quienes nos miran desde cualquier parte del mundo, hay algo que vale la pena decirles. Vengan, camínenla, descúbrenla y siéntala. Porque Buenos Aires no se termina de conocer en una visita. Buenos Aires siempre te deja con ganas de volver y quizás ahí está su verdadero encanto. Nunca tiene miedo, seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Siempre adelante. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. No se olviden que pueden seguirnos en las redes, visitar nuestra página web www.vivirviajando.com.ar y también dejarnos un mensaje en nuestro correo para decirnos qué lugares les gustaron y cuáles les gustaría que recorramos.
Así que nos estaremos encontrando la próxima semana con un nuevo capítulo de esto que llamamos Vivir Viajando. ¡Chao!